Hoy veremos el origen de la vida, las primeras especies que habitaron la Tierra. Como te decía recientemente, hoy vamos a hablar sobre las primeras especies que habitaron la Tierra. Antes te invito a hacer un recorrido por el origen de tu vida. Vos seguramente tenés un origen biológico a través de tus padres, ellos a través de sus abuelos, tus abuelos de sus padres, bisabuelos, etcétera. Y seguramente fueron evolucionando a través del tiempo. No fueron los mismos, fueron cambiando. Y eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Hoy en la actualidad tenemos muchísimas cosas parecidas, pero otras que nos diferencian, que han mejorado. Y eso es a lo que llamamos evolución. A eso vamos a hablar hoy, cómo evolucionamos a través del tiempo. Te invito a que mires esta imagen. ¿Qué te llama la atención? Seguramente ves un hombre, un género hombre, que está sentado y otro que está parado. Esa es una diferencia que vamos a ver a través del tiempo. No siempre vivimos de una forma erguida como conocemos hoy en dos patas, sino que antes caminábamos en cuatro patas y lo hacíamos por distintas características. Cuando empezamos a estar erguidos fue por la propia necesidad y porque fuimos evolucionando a través del tiempo. Esto es muy importante que lo sepamos, pero esto no significa que descendamos de los monos, sino que somos especies que tienen un antepasado común y que han evolucionado, por eso somos hombres. Una vez en África, hace aproximadamente 5 millones de años, unos seres vivos parecidos a los chimpancés empezaron a sufrir algunos cambios que lentamente llevaron a la aparición de la especie humana. ¿Esto qué significa? Que teníamos un antepasado común y que gracias a esos cambios que se fueron produciendo llegamos a ser la especie que hoy conocemos, la especie humana. No significa que descendamos de los chimpancés. Al vivir en el suelo, hace 8 millones de años, un cambio que se produjo eh, varió la especie, ¿sí? O sea, arrasó con la selva que había en ese momento y fue reemplazada por una sabana seca con árboles. Los grandes monos que había en la región tuvieron que irse o acostumbrarse a ese nuevo escenario que le presentaba la selva. El cerebro de algunos de esos animales fue cambiando y fue aumentando de tamaño, permitiéndoles desarrollar una inteligencia cada vez mayor. A lo largo de millones de años, esto sucedió de una manera desigual. Quiere decir que no siempre fue de la misma manera en las mismas especies. Estos seres prehistóricos en su vida social formaban grandes grupos, lo que le permitía poder imitar costumbres, transmitir determinados modos de vida y acumular cada vez más conocimientos. En cuanto a su alimentación era muy variada. Comían vegetales, comían pequeños animales y eso les permitía tener poder tolerar o poder hacer frente a determinados cambios que pudiera suceder en el ambiente. El poder de estar parados en dos patas, tenían las manos libres, eso les permitía poder usar ramas y piedras como armas y herramientas. Esto es muy bueno porque le permite desarrollar nuevas habilidades. Distintos géneros de Homo que fueron evolucionando a través del tiempo hasta llegar a ver al Homo sapiens, que es el hombre actual, el hombre inteligente. Te invito a que mires la siguiente imagen y veamos cuáles eran las características físicas de cada uno. Como ves, a continuación podemos ver que el Australopithecus, a diferencia de, por ejemplo, el Homo habilis o el hombre erecto, ¿sí? Es de una altura inferior. La altura del Australopithecus era de 1,20 m y su peso era apenas de 25 kilogramos. Una especie que tenían un cerebro chico, que vivían en el este del África. Ellos, a su vez, comían plantas, insectos y otros animales más pequeños. A medida que fue pasando el tiempo, vemos como el Homo habilis empieza a tener características más erguidas,
empieza a trabajar la piedra y empieza a tener una altura superior de 1,40 m y un peso de 40 kilogramos. Vivió también en África y la particularidad que tenía, un cerebro 50% más chico que el nuestro, o sea, la mitad del nuestro. Hacía herramientas de piedra y de madera y cazaban animales grandes. El Homo habilis trabajó la piedra, ¿sí? Y eso lo podemos saber por numerosos estudios a través del tiempo. Este periodo donde fue trabajando la piedra se fue perfeccionando cada día más e hicieron muchísimos utensilios, herramientas, que les sirvió para sobrevivir y hacer frente a los problemas y a las adversidades que tenían. Otros elementos que también se utilizaban, por ejemplo, para hacer hachas, ¿sí? Fueron materiales como la madera y el hueso de algunos de los animales. Cuando hablamos del Homo erectus, especialmente se movilizó en Europa y en Asia. Algo muy importante que tenían era que, por ejemplo, sabía hablar, se comunicaba con otros géneros de Homo. También aprendió a encender el fuego, navegaba en balsas y también cazaba y pescaba. Por lo tanto, es un género que realmente fue muy importante en su evolución. Su altura promedio era de 1,70 m y su peso era 70 kilos. Esto vemos cómo fue evolucionando no solamente en los aprendizajes, en las costumbres que empiezan a cambiar, en hábitos que empiezan a mejorar, sino que también en lo físico. Eso obedece también a las necesidades que esos Homo tenían para adaptarse al lugar donde vivían. En la evolución del género humano encontramos al hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal era muy similar en lo físico en cuanto a la altura y al peso a el Homo erectus. Lo único que lo diferenciaba era que era más fuerte y su cerebro era más grande. Algo que lo caracterizó a este género de Homo fue que enterraban a sus muertos y que usaban ropa de piel. Finalmente llegamos al Homo sapiens. El Homo sapiens es el hombre inteligente, es nuestra descendencia a la cual perteneceríamos nosotros. La altura y el peso son muy variables del Homo sapiens. Eso depende también de las características genéticas que cada uno tenga. Pero tengamos en cuenta que es nuestra especie, ¿sí? Que se cree que apareció aproximadamente hace 300.000 años y se sabe que también se originó en África, desde donde vinieron, migraron, ¿sí? A los demás continentes. Así que estos son los distintos géneros Homo que se fueron desarrollando a través de la historia para que tengamos en cuenta, a partir de ahora, cuál fue nuestro origen. Charles Darwin fue un científico inglés que a mediados del siglo XIX sostuvo que el hombre provenía de otros seres más antiguos, parecidos a ciertos monos. Bueno, Darwin observó a los pájaros, a distintas especies de animales, ¿sí? Y reflexionó sobre los cambios de los seres vivos. Años después afirmó que esos cambios que se iban produciendo son el resultado de las transformaciones experimentadas por los seres anteriores. O sea, que todo cambio que se va produciendo es consecuencia de las transformaciones que fueron sucediendo de especies anteriores, de personas anteriores. Él dice que cuando estos se adaptan al medio ambiente, ¿sí? Quienes logran sobrevivir, quienes son mejores, más aptos, evolucionan. Y lo mismo va a suceder con otros tipos de especies. Por lo tanto, Darwin hace hincapié no solo en el origen del hombre, sino en el origen de todas las especies que hay sobre la Tierra.